Hola, buenas tardes a todos. Soy la doctora Isabel Torresilla. Hoy tenemos el agrado de una nueva charla en la comunidad sobre alimentación vegetariana y salud ósea. Tenemos como invitada especial a una excelente profesional y a una amiga, a la licenciada en doctorado en nutrición en el área de nutrición del departamento de la UBA y directora de la carrera especialista de nutrición clínica de la UBA, y es la coordinadora del área de nutrición de los consultorios de endocrinología asociados de la doctora del Centro Médico Maffei. Marina, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por participar de esta charla y de poder brindarnos información acerca de los distintos tipos de alimentación y la salud ósea. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar a la Sociedad Argentina de Osteoporosis por esta invitación y muy especialmente a vos, Isabel, por nuestra amistad y por nuestra formación en conjunto que hemos hecho a lo largo de los años, y ahora en tu nombre al Departamento de Pacientes dentro de esta sociedad. Así que muchas gracias por poder compartir este lugar, y también gracias a todos los que hoy viernes a la noche están conectados acompañándonos, ¿verdad? Sí, sí, porque la verdad que los viernes a esta hora es como que se complica, así que gracias a todos los que nos acompañan, gracias a nuestro sponsor, Laboratorio TRB, que nos acompaña en la difusión de estas charlas importantes para la ayuda a pacientes con osteoporosis. Así que bueno, cuando quieras, Marina, comenzamos con la disertación. Saben que las preguntas van a ser respondidas al final de la disertación y pueden ir mandándolas por chat. Muy bien, voy a compartir pantalla entonces para poder comenzar la presentación. Ahí se ve pantalla completa, ¿verdad? Sí, se ve perfecto, Marina. Muy Se bien, escucha muy gracias. bien. Bueno, muy bien. Hoy fui convocada entonces para abordar este tema, la relación que hay entre la salud ósea y la alimentación vegetariana. Dos movimientos y dos situaciones y dos problemáticas que van en avance. Entonces, que vamos a ver cómo están relacionadas y dónde tenemos que hacer foco, dónde tenemos que tener cuidados, qué recaudos tenemos que tomar y cómo nos podemos manejar. El camino que me imaginé recorrer con ustedes en esta tarde es, en primer lugar, hablar sobre la salud ósea. En segundo lugar, hablar un poquito sobre la alimentación vegetariana. Y en tercer lugar, vamos a asociar los dos componentes, salud ósea y alimentación vegetariana, ambas condiciones. Vamos a empezar por, brevemente, algo referido a la salud ósea. Y cuando pensamos en la salud ósea, no podemos dejar de pensar en cómo en la población mundial va aumentando considerablemente la expectativa de vida, va aumentando la esperanza de vida, cada vez vivimos más años. Obviamente que tenemos que tratar que esos años sean en mejor salud. Y si va aumentando la esperanza de vida, de la mano del aumento de la esperanza de vida, también va aumentando la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Y la salud ósea o el deterioro de la salud ósea va de la mano de este aumento de la esperanza de vida, de este aumento del envejecimiento global. Global, a nivel de todo el mundo está ocurriendo esto. Ahora, si nosotros pensamos particularmente en nuestro país, ¿qué pasa en nuestro país? La esperanza de vida es de casi 77 años, 5 años más que la media mundial, que es de 72. Obviamente que hay países donde tienen la mayor prevalencia de esperanza de vida a nivel mundial, que es Japón. La mujer y el hombre japonés son los que viven más. Claro que ellos tienen un estilo de vida muy particular y varias condiciones se dan quizá para que se dé esta situación. Ahora, si nosotros pensamos en nuestro país,
vemos estos 77 casi años de media, pero diferenciado en las mujeres que llegan a 80 años aproximadamente de esperanza de vida y los varones a 73,5 años. Es decir, que las mujeres vivimos más y a medida que avanza nuestra edad, vamos, al principio el hombre tiene más riesgo, por ejemplo, cardiovascular que la mujer, pero la mujer cuando llega a la etapa de la menopausia y va perdiendo su protección estrogénica, va hasta igualando y superando ese riesgo cardiovascular que tiene el hombre que tenía más, el hombre más que la mujer. La mujer lo llega a igualar y hasta superar a medida que envejece. Y vamos a ver ahora en un ratito qué pasa con la densidad mineral ósea. Esta tapa de una revista que salió hace bastante tiempo, a mí me impactó y me pareció muy interesante traerla en este momento a compartir con ustedes, porque estamos viendo, nos estamos enterando que aumenta la esperanza de vida, que vivimos gracias a una serie de cuidados, a la tecnología que avanza, a las condiciones sanitarias, a los estilos de vida que se van mejorando, vivimos cada vez más. Ahora, ¿qué pasará con los huesos? ¿Los huesos también vivirán tantos años como vivamos nosotros? ¿O tendremos que hacer algún cuidado especial para que esa salud ósea nos acompañe a lo largo de esta vida? Y las estadísticas a nivel mundial posicionan a la osteoporosis como una problemática a nivel de salud pública y en forma global, a nivel mundial. Es una enfermedad, la osteoporosis, que afecta a más de 200 millones de personas y se calcula que el 30 al 50% de las mujeres posmenopáusicas van a desarrollar esta enfermedad. ¿Qué pasa en nuestro país? En las mujeres mayores de 50 años, 1 de cada 4 mujeres son normales, 2 de cada 4, o sea el 50% tienen osteopenia y 1 de cada 4 tiene osteoporosis. Quiere decir que la 3/4 parte de las mujeres van a sufrir u osteopenia u osteoporosis a partir de los 50 años de edad aproximadamente. Obviamente, y de la mano también de la osteoporosis, a medida que aumenta la expectativa de vida, va a aumentar también el riesgo de fracturas osteoporóticas, y dentro de ellas la más prevalente, las fracturas de cadera, o la más significativa, podríamos decir. Es una enfermedad asintomática que muchas veces evoluciona en forma silenciosa, y que a veces, lamentablemente, si no hacemos ese control adecuado, se manifiesta clínicamente mediante fracturas, mediante estas fracturas osteoporóticas que decimos. Y entonces ahí es donde uno empieza a hacer todo el control para llegar a ese diagnóstico. Por eso la prevención de poder detectarlo antes. Unas mínimas palabras del hueso, el hueso como un tejido vivo y dinámico, concepto totalmente distinto a lo que pensábamos hace muchísimos años, que decíamos un tejido muerto. Hoy día sabemos que esto no es así, es un tejido vivo y en constante dinamismo, que tiene una microarquitectura compleja, que está formada esa microarquitectura por calcio fundamentalmente y proteínas, y es el lugar del organismo donde se concentra el 99% del calcio corporal. Esta estructura ósea, esta microestructura, está formada por 2 tipos de huesos. Por un lado, los huesos compactos, que corresponde a la parte exterior del hueso, a la corteza, y por el otro lado, la parte esponjosa del hueso, que es justamente la parte interna del mismo. Esta estructura se va modificando, como decíamos recién, continuamente a través de 2 procesos que son constantes y que en buena hora esos 2 procesos estén siempre en balance: la formación y la resorción. Sucede que a medida que envejecemos, predomina más la resorción sobre la formación. Este remodelamiento
es el proceso que va a permitir justamente renovar y reparar el tejido óseo para tratar de conservar a largo plazo lo mejor posible esa densidad mineral ósea. Justamente, fíjense en esta gráfica cómo podemos observar un hueso normal y sobre la derecha cómo se va modificando esa densidad, ese contenido, esa parte esponjosa, cómo se va modificando y van aumentando los canales como cuando un panel de un nido de abejas, ¿no es cierto? Entonces, los huesos conservan su tamaño, esto es un concepto importante a tener en cuenta, pero los huesos que son compactos se vuelven más delgados y el hueso esponjoso presenta más cavidades y se va debilitando, transformándose en huesos más finos y más quebradizos. En esta gráfica podemos observar cómo esa densidad mineral ósea se va modificando según edad y sexo. Podemos observar cómo en los primeros años de vida se va formando, se forma, se capitaliza, se llega a lo que conocemos como el pico máximo de densidad mineral ósea, donde se forma la mayor cantidad posible, que es alrededor de los 25, 30 años. A partir de ahí se mantiene durante un periodo y luego empieza a descender. En los varones, como vemos acá en los hombres, desciende propiamente por la edad. Pero en las mujeres va a descender esa densidad mineral ósea, por un lado por la edad, pero por el otro lado también por otro componente más, que es la caída estrogénica que sufre la mujer una vez que entra en menopausia. Y como podemos observar en la gráfica, observemos que en los próximos 5 años de la menopausia es donde se produce la mayor caída, la mayor pérdida de la masa ósea. Entonces la mujer comparte doble riesgo respecto al hombre en sufrir esta enfermedad. Lo importante de todo esto y lo positivo es que es una enfermedad que se puede prevenir. Se estima que un aumento del 10% de este pico de masa ósea va a reducir aproximadamente en un 50% el riesgo de fracturas por osteoporosis en la edad adulta. Entonces la pregunta sería, ¿cómo desarrollar el máximo de masa ósea? Por un lado, maximizar la masa ósea durante el periodo de crecimiento, hasta esos 20, 25 años, tratar ahí de capitalizar lo más posible esa masa ósea. Y en segundo lugar, mantenerla en la edad adulta y particularmente en las mujeres que tienen esta doble problemática en los años perimenopáusicos. Es decir, al principio tratar de formar lo más posible y después tratar de mantener eso que se formó. Lo importante también a tener en cuenta es que si formo poco en los primeros años de vida, mantengo lo poco que formé. Por eso la importancia del primer objetivo, maximizar lo más posible en los primeros años de vida. Obviamente la prevención es sin duda nuestra mejor estrategia que tenemos para esta enfermedad que es problemática a nivel de salud pública. Y dentro de esa prevención, ya que en esta densidad mineral ósea existe la mayor concentración del calcio corporal, lo que necesitamos es mantener ese calcio. Entonces, la importancia de consumir diariamente un aporte de calcio, que las recomendaciones varían según la edad, varían según el sexo, varían según la mujer si está o no está en menopausia. Consumir vitamina D para lograr mejorar la capitalización, digamos, de ese calcio, para mejorar muchísimo la absorción del calcio. Hacer ejercicio, porque el ejercicio, sobre todo, tonifica muchísimo la parte muscular, y la parte muscular está totalmente de la mano de la osteoporosis. De hecho, se está dando una patología muy de la mano, que es la sarcopenia. Dejar de fumar también es una gran prevención, y disminuir el consumo de cafeína y el alcohol, que intervienen en el metabolismo del calcio y del fósforo. En nuestro país, ¿qué pasa con el calcio? Según las encuestas de nutrición y salud, el calcio es la deficiencia nutricional más extendida en el país.
y diversos estudios muestran cómo no respeta edad ni siquiera tampoco nivel socioeconómico. La ingesta promedio en nuestro país, según la EMIS del 2006, es de 367 miligramos por día promedio en las mujeres en edad fértil. Fijémonos cuán por debajo está de las recomendaciones, como veíamos recién, para hacer la prevención oportuna. Entonces es importante reconocer la enfermedad, reconocer esa enfermedad a tiempo, hacer un diagnóstico oportuno, identificar los factores de riesgos para trabajarlos, para prevenirlos, para disminuirlos si es necesario o eliminarlos, y hacer un seguimiento adecuado, un control a través del equipo interdisciplinario en esta población para poder ir trabajando todos estos aspectos. Voy a entrar en el segundo punto, la alimentación vegetariana. La alimentación vegetariana como un fenómeno que crece vertiginosamente y todos los años se establecen las tendencias alimentarias a nivel mundial. Para este 2021, ¿cuáles son las tendencias alimentarias que se están viendo en todo el mundo? Por un lado, la presencia de alimentos para reforzar el sistema inmunitario, y justamente fue la primer tendencia, y no es casual porque es justamente de la mano de toda esta pandemia que desde el año pasado estamos viviendo. Entonces, ¿cómo hacer para reforzar todo el sistema inmunitario? La segunda tendencia es la alimentación basada en plantas. La tercera tendencia es la nutrición personalizada, individualizada, según lo que cada uno necesite, las necesidades individuales y adecuadas por parte del profesional hacia el paciente de cada uno de ellos. En cuarto lugar, la tendencia de los sistemas de takeaway y delivery, la comida a casa, solicitar ese juego de oferta y demanda de que llegue la comida a casa. Y esto estaría muy bueno si con esto podemos reforzar el concepto de comensalidad, de que todos los integrantes de familia nos reunamos alrededor de una mesa y podamos participar, comunicarnos entre sí. Sería bueno para aprovechar y capitalizar esto. La quinta tendencia de este año es una alimentación y sostenibilidad en todos los aspectos. Cada vez más se trabaja la sostenibilidad de la mano de la sustentabilidad. Y la sexta tendencia son los productos de conveniencia. Y dentro de los productos de conveniencia se destaca la búsqueda de productos en porción controlada. Los snacks, por ejemplo, en porción controlada, en la porción justa. Las guías alimentarias poblacionales están destinadas a ser de los alimentos naturales o mínimamente procesados que sean la base de la alimentación. También en estas guías se puede ver cómo se limita o se indica o se recomienda limitar el consumo de alimentos procesados, cómo evitar el consumo de alimentos ultraprocesados. Es muy importante diferenciar los alimentos procesados de los ultraprocesados, no es todo lo mismo. Y en cuarto lugar, hacer compras en lugares que ofrezcan variedad de alimentos naturales. Este mundo vegetal decíamos que es cada vez más tendencia. Fíjense en restaurantes de renombres a nivel mundial que hacen encuestas permanentes de consumos, de demandas, en lo que se ha visto y se ha reportado a través de investigaciones. Antes, en los restaurantes aproximadamente se pedía el 8% de platos vegetarianos y el 1% de platos veganos. Pero ahora, como los chefs han tenido que aumentar considerablemente la producción, la oferta, porque estamos en un 30% de platos vegetarianos y un 5 a 6% de platos veganos, en cuanto a la demanda. Y este movimiento se ve mucho más en los jóvenes, que seguramente ellos están más en una búsqueda consciente de mayores aspectos para mejorar la salud y esta sostenibilidad, como recién decíamos. Si pensamos en el vegetarianismo no es algo nuevo, se practica
en la población oriental desde hace siglos, especialmente en los religiosos hindúes. Pero como fenómeno sí es algo relativamente reciente y creciente en el mundo, y particularmente en países occidentalizados e industrializados. Como decíamos recién, suele ser una práctica bastante frecuente en poblaciones jóvenes y adolescentes. ¿Cómo se clasifican las dietas vegetarianas? Según la restricción de alimentos que se hagan, entonces van cobrando diferentes denominaciones. Hablamos de alimentaciones veganas, puras o totales, cuando no se consume ningún alimento de origen animal. Decimos que la alimentación es pescetariana cuando como alimento animal se consume pescado, flexitariana cuando hay un consumo ocasional, cada tanto, de carne en alguna de las formas, lacto-vegetariana cuando se consumen lácteos, ovo-vegetarianas, huevos de origen animal, y lacto-ovo-vegetariana se consumen lácteos y huevos de origen animal. Obviamente, cuanto más restricción haya de estos alimentos de origen animal, más déficit puede llegar a haber si no se hace un balance y una armonización de los distintos componentes que forman la alimentación. Fíjense también a través de encuestas globales que se hacen, cómo los perfiles alimentarios se distribuyen a lo largo del mundo, y obviamente en forma mucho más prevalente la alimentación omnívora con la presencia de alimentos carnívoros, de carnes y sus derivados, en un 73% de la población mundial. El 25%, 28% restante, 27 sería por ciento restante, tiene un perfil vegetariano en alguna de sus formas. Los flexitarianos en un 14% de la población mundial y un 10% en Latinoamérica, los lacto-vegetarianos en un 5% de la población mundial y 8% en Latinoamérica, y los veganos en un 3% de la población mundial y en un 4% en Latinoamérica. Es decir, que aproximadamente la cuarta parte de la población del planeta sigue una alimentación exenta de carnes. Este es un trabajo preliminar que yo les quiero mostrar, que hicimos en la Sociedad Argentina de Nutrición y que no está publicado aún, así que son datos preliminares, y hemos indagado en una población de casi 1000 personas el perfil alimentario de la población, dividida en dos grandes grupos. Por un lado, los profesionales de la salud, y por el otro lado, la comunidad en sí. Y nos hemos encontrado que si bien el perfil alimentario más prevalente fue el omnívoro, con una diferencia significativa en los profesionales de la salud versus la comunidad, los vegetarianos se encontraron en formas bastante semejantes, una leve tendencia a mayor prevalencia en la comunidad, pero la diferencia entre los dos grupos no resultó ser significativa. Y estas prevalencias de alimentación vegetariana son semejantes o algo más inclusive que las reportadas en el año 2019 por la Unión Vegana Argentina, que rondaba aproximadamente en un 12%. Ahora, cuando nosotros a esa población vegetariana las clasificamos según el tipo de alimentación vegetariana, fíjense que nos encontramos que la más prevalente de todos es la lacto-ovo-vegetariana, en un 50 y casi 2% para los profesionales de la salud y un 41% en la comunidad, seguido del flexitariano y en tercer lugar los veganos. En ninguna de las categorías se encontró diferencias entre los dos grupos poblacionales que analizamos. ¿Cuáles son las causas de adhesión al vegetarianismo? Hay distintas causas a lo largo de la historia que se han ido sucediendo, como intereses filosóficos, fundamentos religiosos y éticos, situación socioeconómica, más que nada aún en la época en que vivimos y el costo de la carne,
búsquedas de un estilo de vida más saludable, prácticas de los padres o cuidadores, y entonces los hijos imitan y mantienen ese hábito, o también el contacto con el medio ambiente. En este trabajo que yo les mencionaba que acabamos de terminar, nos encontramos que tanto en los dos grupos, los profesionales de la salud y la comunidad, fue significativo y el factor más prevalente el cuidado de la salud, con una diferencia en que era más prevalente este motivo de elección en la comunidad que en los profesionales de la salud. En segundo lugar, el motivo fue ambiental y en tercer lugar la ética, pero en ninguna de estas dos categorías hubo diferencias significativas entre una población y otra. ¿Cuáles son los efectos beneficiosos de la alimentación vegetariana para la salud? Se han reportado en distintas revisiones, y particularmente en la Asociación Americana de Dietética, que aquellas personas que siguen un perfil de alimentación vegetariana tienen valores más bajos de presión arterial, menor riesgo de enfermedad cardiovascular, menor peso corporal, menores valores de hemoglobina glicosilada y en consecuencia menor riesgo de diabetes tipo 2 y una tasa inferior de algunos tipos de cáncer en la población en general. Pero también es cierto que se han reportado en estos mismos trabajos implicancias nutricionales en poblaciones que siguen dietas vegetarianas, y particularmente según qué tipo de dietas vegetarianas sean. Cuando estos tipos de dietas están bien planteadas y están bien balanceadas y formuladas por profesionales especializados en el tema, resultan una alternativa viable dentro de la alimentación o como tipo de alimentación humana, pero muchas veces están mal formuladas, se excluyen gran número de alimentos y esto hace que aumente el riesgo de trastornos y desequilibrios nutricionales. No podemos dejar de recordar y de tener presente que estamos en un país triguero por excelencia, donde las harinas son un grupo de alimentos que muchas veces abusamos de ellos, y entonces tenemos que cuidar mucho que esta población vegetariana no se transforme en una población farinácea, donde desaparece el rubro de carnes, que es uno de los alimentos que da más saciedad, y se aumenta considerablemente el grupo de harinas en forma no balanceada, y ahí aparecen estos desequilibrios nutricionales. Estas personas veganas, cuando disminuyen todos los componentes de origen animal, y algunas personas vegetarianas, sobre todo estas que no están bien equilibradas la alimentación, pueden llegar a tener ingestas pobres de vitamina B12, de calcio, de vitamina D, de zinc y de ácidos grasos omega 3 de cadena larga. Entonces, ¿qué cuidados tenemos que tener al planificar una alimentación vegetariana? Por un lado, prestar atención a las especiales necesidades y sobre todo en determinados momentos del ciclo vital donde hay mayor crecimiento o en periodos particulares de recuperación de alguna enfermedad. Es fundamental que nosotros como profesionales monitoreemos las deficiencias nutricionales, que los pacientes hagan un control oportuno de macro y micronutrientes, y sobre todo según el tipo de dieta vegetariana que lleven a cabo. Y si es necesario, según los resultados de ese monitoreo, suplementar en consecuencia. Siempre consultar, como decíamos, en un profesional que esté formado en la temática, y que ese profesional pueda hacer un adecuado monitoreo, particularmente de estos macro y micronutrientes sobre todo, hacer una muy buena valoración antropométrica y, si es necesario, hacer algunos ajustes en forma oportuna antes de que los déficits puedan avanzar. Y vamos al tercer punto entonces, que sería la combinación de estos dos grandes movimientos. Por un lado, la situación de salud pública, como es la salud ósea y el deterioro de la salud ósea con la edad, y por el otro lado, este movimiento cada vez más creciente, como es la alimentación vegetariana. Se han hecho varios estudios de investigación donde se pueden ver controversias al respecto.
se ha visto que la ingesta de calcio en los lacto-ovo-vegetarianos, recordemos que son los que mantienen leche y huevo, es similar a la encontrada en omnívoros, o a veces incluso superior, justamente porque mantienen todo el consumo de lácteos. No así se ha visto que pasa esto con el calcio ingerido por los veganos, que en general es menor. Pero, ¿qué se ha visto? Que en los veganos la absorción de calcio está elevada. Pareciera ser que hay una relación inversa: a menor consumo, mayor absorción a nivel intestinal. ¿Qué otras cosas se han encontrado a través de diferentes revisiones bibliográficas? Se han observado estudios transversales y longitudinales a nivel poblacional, en forma epidemiológica, en las últimas 2 décadas, y estos estudios han indicado que no hay diferencia en la densidad mineral ósea, tanto en hueso trabecular como cortical, entre las personas omnívoras y las lacto-ovo-vegetarianas. Reparemos que estamos hablando de las lacto-ovo-vegetarianas. Los resultados del estudio EPIC-Oxford, uno de los estudios más importantes que se han hecho en los últimos tiempos, referidos a los perfiles, los patrones alimentarios en la población, han proporcionado pruebas de que el riesgo de fractura ósea de las personas vegetarianas es similar al de las personas omnívoras. Pero si bien no hay muchos datos sobre la salud ósea de los veganos, algunos estudios indican que en este grupo, en los que restringen todo tipo de alimento animal, la densidad mineral ósea sería inferior a la de los no vegetarianos. Entonces, cuando pensamos en esta prevención que tenemos que hacer, tenemos que pensar en las fuentes dietéticas de calcio. ¿Y a qué llamamos una fuente dietética? Es ese alimento que tiene un nutriente fundamental y en mayor concentración, en este caso como estamos hablando del calcio, pero bien podría ser una fuente dietética de vitamina B12, una fuente dietética de hierro, en fin. Entonces, esa fuente dietética depende del contenido en el alimento, de cuánto calcio en este caso hay en el alimento, pero a su vez de cuánto consume esa persona de ese alimento, porque puede haber mucho calcio y consumirse poco, o puede haber poco calcio pero consumirse mucho. Pero a su vez de un tercer componente que es la biodisponibilidad del nutriente, es decir, qué facilidad o dificultad tiene el calcio en absorberse a nivel intestinal. A eso es lo que llamamos la biodisponibilidad. Entonces, si pensamos y si repasamos cuál es ese porcentaje de absorción, llamado biodisponibilidad, a nivel del intestino, nos vamos a encontrar que la leche materna es la que mejor biodisponibilidad presenta a nivel intestinal para justamente capitalizar la mayor proporción de calcio posible. Las fórmulas en base a caseína, fórmulas infantiles en base a caseína, tienen un porcentaje de absorción que ronda alrededor del 40%, las fórmulas en base a proteína de soja de un 30-35%, la leche de vaca en un 32%, y las semillas de sésamo y almendras alrededor de un 25%, si bien en un ratito vamos a entrar un poquito más en detalle en cada uno de ellos. Tenemos que tener presente también que este porcentaje de absorción disminuye a lo largo del ciclo vital. Fíjense que en la etapa de lactancia va del 40 al 70%, en la adolescencia y en los adultos va disminuyendo hasta posicionarse en aproximadamente un 30% de lo que se ingiere. La recomendación es que del total del calcio ingerido, entre un 60 y un 70% provenga a partir de los lácteos. Por eso la importancia del perfil lacto-ovo-vegetariano por sobre los otros perfiles. ¿Cómo puede ingresar el calcio a nuestro organismo? Por un lado, por el calcio contenido naturalmente en los alimentos. Por el otro lado, por los productos alimenticios que están enriquecidos por la industria con calcio.
por los suplementos nutricionales con alto aporte de calcio y, en última instancia, por los suplementos farmacológicos de calcio. Entonces nos vamos a encontrar que tenemos dos grandes fuentes de calcio. Por un lado, el calcio lácteo, el calcio de origen animal, y por el otro lado, el calcio de origen vegetal, que los desarrollaremos a continuación. ¿Qué importancia tienen los lácteos? Constituyen, como dijimos, la mejor fuente de calcio natural, debido, por un lado, a su alto contenido en calcio, por su buena biodisponibilidad y presencia de lactasa. La lactasa ayuda muchísimo como enzima a justamente mejorar esta biodisponibilidad a nivel intestinal. Por el bajo costo que tiene estos grupos de alimentos, relativamente en cuanto a su valor nutricional, en un balance costo y aporte nutricional. Y hacen entonces que sean un grupo totalmente accesibles para todos los sectores de la población. Las guías alimentarias de nuestro país, en su mensaje 6, recomiendan consumir diariamente leche, yogur o quesos preferentemente descremados para prevenir enfermedades cardiovasculares y prevenir la otra pandemia crónica tan prevalente que tenemos como es la obesidad. Y este consumo alcanzaría con 3 porciones por día de alguno de los alimentos fuentes. Hay mensajes secundarios en estas guías que dicen que se deben incluir estas 3 porciones al día, que es importante al comprar mirar la fecha de vencimiento y siempre elegirlos al final de la compra para no quebrar la cadena de frío. Elegir productos blandos, quesos por ejemplo blandos antes que los duros, porque estos últimos tienen mayor contenido de grasa y de sal. Y tener en cuenta que los alimentos de este grupo son una muy buena fuente de calcio y necesario en todas las edades. Acá vemos en esta gráfica cómo aumenta la densidad de calcio a medida que aumenta justamente la dureza de los quesos, por ejemplo. Pero recordemos que aumenta la densidad de calcio y aumenta la densidad de sodio y aumenta la densidad de grasas. Por eso, es muy importante cuando tengamos que elegir productos para aportar calcio, que elijamos aquellos productos que tienen baja densidad energética, es decir, los que presentan menor aporte calórico y los que presentan mayor densidad de calcio, para hacer justamente esta prevención que decíamos. Dentro del calcio de origen vegetal, son muy reconocidas las semillas y los frutos secos, particularmente algunas semillas como las semillas de sésamo, las semillas de amapola. Sin embargo, las semillas tienen alto aporte de fitatos, y los fitatos disminuyen la biodisponibilidad de estas semillas. Esta biodisponibilidad disminuye a un 21, 25, hasta el 27%. Otro alimento vegetal rico en calcio es espinaca o acelga, pero estos vegetales son ricos en oxalatos, y estos oxalatos también disminuyen considerablemente a nivel intestinal la absorción del calcio. Sin embargo, cuando estos dos alimentos son combinados con leche, esta leche contrarrestaría su presencia de calcio en este alimento, en este alimento como la leche, contrarrestaría la acción de los oxalatos, mejorando muchísimo esta biodisponibilidad. Otros grupos de alimentos son las crucíferas. Todas las crucíferas tienen buen aporte de calcio, y como las crucíferas en general no son fuentes de oxalato, no son ricas en oxalatos, como si lo eran las verduras que recién mencionamos, entonces esto hace que en este grupo de alimentos esta biodisponibilidad mejore considerablemente. Y hoy día dentro de estas crucíferas tenemos al kale o kale, o col, el col rizado también conocido, digamos, donde tiene un gran aporte de calcio y con bastante buena biodisponibilidad.
Otro grupo serían las bebidas vegetales fortificadas, y acá tenemos bebidas de legumbres, de cereales, de frutos secos, de pseudocereales. Es importante que tengamos en cuenta que no las podemos llamar leche. Según el Código Alimentario Argentino, leche es el producto del ordeñe de una ubre. Quiere decir que acá tenemos que hablar de bebidas vegetales. Estas bebidas vegetales son fortificadas con calcio. Lo que hay que tener en cuenta es qué tipo de calcio ha sido utilizado por la industria para la fortificación. El citrato o el carbonato de calcio proporcionan un calcio de mejor biodisponibilidad o absorción que el fosfato tricálcico, pero lamentablemente la mayoría de la forma de calcio utilizado por las industrias es este último, el fosfato tricálcico. Fíjense cómo la biodisponibilidad cuando hay citrato o carbonato va del 50 al 60%, pero cuando hay fosfato tricálcico baja al 40% aproximadamente. Y dentro de las bebidas vegetales, una particularidad especial respecto a la bebida de soja, porque además de lo que dijimos recién de la fortificación, las bebidas de soja tienen el aporte de isoflavonas propias de las proteínas de la soja. Y esas isoflavonas ayudan a la reabsorción de calcio a nivel óseo. También es importante que tengamos en cuenta factores nutricionales que aumentan la excreción de calcio urinario. Factores como el sodio, a través de la sal o de todos los alimentos ricos en sodio, y particularmente el sodio oculto, algo que tenemos que prestar mucha atención, las proteínas, y dentro de ellas las proteínas de origen animal, fundamentalmente las cárnicas, y la cafeína, son tres sustancias o nutrientes, algunos de ellos, que aumentan la excreción de calcio por orina. Se ha visto cómo cada 500 miligramos de sodios añadidos, el riñón elimina 10 miligramos de calcio. Y por cada gramo de proteína excedida, por encima de la recomendación, se produce una pérdida de 1 miligramo de calcio urinario. Entonces, según el tipo de dieta que consumamos, podemos aumentar o disminuir la exigencia alimentaria de calcio. Fíjense que hablábamos hoy de una alta recomendación de calcio, y cómo un trabajo llevado a cabo por la FAO, llamado Economía del Calcio, ha mostrado cómo las dietas de estilo occidental tienen una exigencia de calcio de 840 miligramos por día, pero cómo esa exigencia baja a medida que nosotros podemos reducir las proteínas animales o el sodio, o hacer las dos estrategias juntas, reducir las proteínas animales y el sodio. Y acá entonces podemos entender por qué algunas alimentaciones, a pesar de que son veganas, no tendrían tanta deficiencia de este mineral. Dentro de esta economía del calcio es importante pensar en las frutas y verduras. Las frutas y verduras tendrían un efecto positivo sobre esta economía, por el alto contenido en potasio y magnesio que presentan. Este alto contenido en estos dos minerales producen una elevada carga alcalina renal, que esto va a disminuir la reabsorción de calcio en los huesos y reducir las pérdidas de calcio por orina. Para ir terminando, las recomendaciones finales entonces van a ser que necesitamos tener un conocimiento adecuado de las fuentes alimentarias de calcio, que el aumento del consumo de calcio a través de lácteos sea descremado, y de calcio no lácteo seleccionarlos de buena biodisponibilidad. Moderar el consumo de proteínas animales, el consumo de sodio, de cafeína, alcohol y de bebidas carbonatadas. Incluir cantidades generosas de frutas y verduras, y particularmente productos de soja. Considerar el uso de suplementos de calcio cuando no se logre consumir cantidades adecuadas a partir de fuentes alimentarias principales. Y estos suplementos, si se manejan, tienen que ser manejados como cualquier otro fármaco, con la indicación oportuna del profesional, y no en forma libre a decisión de la propia persona. Unas últimas recomendaciones finales.
donde todo esto lo podemos capitalizar mejor y complementar si hacemos una adecuada exposición solar diaria para el aporte de vitamina D, dosar esta vitamina D y si la misma está en valores bajos, suplementarla y hacer en forma concomitante una práctica habitual de alguna actividad física. Por un lado, para capitalizar horas de exposición solar, pero a su vez para todo lo que es el manejo de la masa muscular y la relación que el manejo de la masa muscular tiene con la salud ósea también. Muchas gracias. Gracias por acompañarme hasta este momento y quedo abierta a preguntas que puedan formular. Bueno, muchas gracias Marina, muy clara la charla. Yo creo que acá hay cosas, digamos, que me parece muy importante recalcar hasta que aparezcan las preguntas del chat, y es que la osteoporosis, o sea, va avanzando porque, bueno, la expectativa de vida, como vos dijiste, va aumentando, y que hay momentos importantes en la vida de las personas en las cuales podemos trabajar en conjunto con los profesionales que están capacitados en nutrición y los profesionales que hacemos hueso, para mejorar que toda nuestra juventud logre un pico de masa ósea y partan de una masa ósea mucho más alta, porque sabemos que después la vamos perdiendo. Entonces me parece que es muy importante recalcar que es una enfermedad que se puede prevenir trabajando desde la infancia, y que si la tenemos se puede mejorar, pero siempre con las herramientas adecuadas y trabajando en forma interdisciplinaria y en combinación con profesionales que estén formados. Y si debemos sustituir algo por el tipo de alimentación que realice el paciente, ya sea por preferencia, por gustos o por una cuestión de salud, debemos suplementarlo, pero no solo el paciente debe suplementarlo bajo la supervisión de los profesionales que trabajamos en salud. Tal cual. Eh, yo La importancia a del mí siempre me equipo queda interdisciplinario, ¿verdad? tal cual, a mí siempre me queda eh, una duda de cómo ayudar a las pacientes, más allá de decirles que, bueno, que tienen que hacer una consulta con un nutricionista, es cómo ayudarlas a esas pacientes que hacen esa dieta, que son todas puramente vegetarianas, y que ellas te dicen, bueno, yo tomo jugo de almendras, ellas le dicen mal llamado leche de almendras, tomo jugo de almendras, pero me lo preparo yo. O sea, ese jugo de almendra que se prepara ella en forma casera no está suplementado con ningún aporte de calcio. Entonces, eh, qué importante que es la educación, y decirle que, bueno, que por más que ella quiera consumir esa bebida o desee consumir esa bebida, tiene que recibir el aporte por otro lado, porque no tiene la suplementación el que uno hace casero, ¿verdad? Tal cual. Por un lado, justamente la diferencia entre el que es fortificado por la industria y el que no, ¿no es cierto? La industria lo que hace es paliar esa falta de absorción y lo fortifica. Y en cambio, cuando es casero, eso está faltando, o sea que se está consumiendo un aporte mucho más bajo de calcio. Por el otro lado, el costo que tiene, el alto costo también, ¿no? Porque no es tan alto el rendimiento para hacer esa bebida vegetal de almendras, por ejemplo. Así que eso hay que ponerlo en la balanza. Y lo importante es que tenga el asesoramiento profesional para que nosotros podamos ir viendo con las distintas fuentes y con las mejores biodisponibilidades o absorciones, cómo podemos balancear eso. ¿Cómo podemos balancear? ¿Y qué pasa con el aumento de verduras? Hay mucha gente que es un rubro que consume en forma muy baja, ¿no? Entonces, Sí. ahí tendríamos la problemática también de que no estaríamos ayudando. O sea, el equilibrio, necesitamos Acá buscar tengo el una, equilibrio. siempre. Acá tengo una pregunta, eh, si se puede dar, digamos, muy básico, un ejemplo de una dieta vegana, digamos, a lo largo del día con buen aporte de calcio.
Bueno, eso es justamente una de las cosas que tenemos que cuidar mucho, porque nosotros como profesionales de la nutrición trabajamos algo fundamental, al menos yo soy defensor al máximo de lo que es la individualidad. Cada persona es única y entonces lo primero que hacemos es recibirla y valorarla, llegar a un diagnóstico nutricional, porque no es lo mismo una persona que esté bajo peso, normopeso o sobrepeso. Recordemos que en este momento en nuestro país tenemos la gran pandemia oculta de la obesidad. 7 Tal cada cual. 10 argentinos adultos tienen el problema de sobrepeso u obesidad. Entonces no es lo mismo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con estas recomendaciones generales, masivas, que salen en forma estandarizadas, digamos, ¿no es cierto? Hay que Publicitaria. adecuarlo Sí. exacto, hay que adecuarlo a cada persona. Bien, acá tengo otra pregunta. ¿Qué diferencia existen entre los alimentos procesados y ultraprocesados? Bien, que el alimento sea procesado no es algo malo, porque de hecho, por ejemplo, no se nos ocurriría a esta altura de la vida tomar una leche cruda recién ordeñada de una vaca, porque volveríamos años atrás a la problemática de la brucelosis, por ejemplo. Obvio. O sea, que el procesamiento de los alimentos ha venido a paliar muchísimas enfermedades, a prevenir enfermedades toxoalimentarias inclusive, o sea que eso no es malo. Inclusive la conservación de un alimento congelado, no es malo, pero dentro de los alimentos procesados hay un grupo que son los ultraprocesados, que esos son los que tienen altas concentraciones de azúcares, de sodio y de grasas. Esos alimentos que tienen estas altas concentraciones son los que consumidos en exceso, tampoco es que uno dice no puedo comer nada, consumidos en exceso van a terminar siendo dañinos para la salud y particularmente para esta gran pandemia de las enfermedades crónicas no transmisibles. Perfecto. Acá preguntan, hay un suplemento proteico que es en base a leucina, que es el HMB, que se utiliza para aumentar la masa muscular, y preguntan si sabes si este elemento produce disminución de la absorción del calcio. No, no, no. Casi que diría al contrario, y estos productos son buena fuente de calcio. Hoy yo por ahí mencionaba alimentos o productos que tenemos enriquecidos en el comercio, Sí, productos fortificados que tenemos, bueno, estos son específicamente para mejorar la masa muscular, pero la masa muscular va de la mano de la densidad mineral ósea disminuida, así que están enriquecidos con calcio a su vez. perfecto, perfecto. Eh, Otra pregunta dice, si una hipovitaminosis B eh, si la hipovitaminosis D puede ser que la paciente tenga una densidad mineral ósea disminuida. Y sí, ahí La les contesto que D sí, de dedo, sí, ¿no? D Sí, de claro. dedo. Y Y podría sí, ir de la mano, puede ir de la mano puede ir porque de la mano. al no tener vitamina D, lo que hace la vitamina D es que mejora la absorción del calcio que nosotros incorporamos de los alimentos a nivel intestinal. Entonces, o el paciente puede estar consumiendo buena cantidad de calcio, pero no se está aprovechando porque no se absorbe como se tendría que absorber. Y si esto, digamos, lo dejamos pasar a lo largo del tiempo, puede traer un deterioro a nivel de lo que es la densitometría. Y la importancia de dosar, ¿no? Vitamina D, porque estamos viendo un gran déficit a nivel poblacional. Sí, mucha insuficiencia y mucho déficit. Y en Exacto. todas las edades, o En sea, todas se las da edades. en todas las edades, o sea, desde los niños hasta los adultos y en cualquier región de la Argentina. Y eso también es Y eso importante preocupa porque para uno de recalcarlo. los factores, hay muchos factores, pero uno de los factores pareciera ser que va de la mano de la Sí, gran pandemia que tenemos de sobrepeso y obesidad. Decíamos que 7 cada 10 adultos tienen sobrepeso o obesidad y el adipocito aumentado en esta población parecería que secuestraría la a la vitamina D. vitamina D para marcar esa insuficiencia, ese Sí, déficit. lo que nosotros vemos en la práctica diaria es que si el paciente tiene sobrepeso o es obeso,
requiere de 2 a 3 veces más Eso, dosis de carga y de mantenimiento de vitamina D para mantener niveles óptimos o adecuados de vitamina tal D. cual. Eso es cierto. Bueno, acá preguntan a partir de qué edad se debe solicitar una densitometría. Bueno, yo creo que como dijo Marina, esto, digamos, o sea, no es, eh, digamos, para en líneas generales, las densitometrías por, digamos, por criterio de la ICCD, que es el Comité de Internacional de Densitometría, hay una cierta nomenclatura para ver desde cuándo se piden las densitometrías, pero toda paciente, digamos, que está en migrando a la menopausia, podemos pedirle una densitometría basal para ver de cuánto mineral óseo uno parte, y a toda paciente que ya tiene, que está en menopausia, se le pide densitometría. Siempre hay que tener en cuenta que estamos hablando como causas primarias la menopausia. Obviamente que si el paciente tiene otras causas que sabemos que afectan su salud ósea, que son causas secundarias de osteoporosis, probablemente le pidamos densitometría antes. eh, pero básicamente se le pide en la transición a la menopausia y en menopausia. Y a los varones cuando llegan a los 70 años, porque los hombres también hay que estudiarlos. Entonces a los varones cuando llegan a los 70 años también tienen indicación de realizar densitometría, salvo que el paciente, ya como dije, tenga factores que hagan que tenga una osteoporosis secundaria, entonces se le va a pedir con el diagnóstico y la confirmación de esa osteoporosis secundaria independientemente de la edad. Bueno, a ver, siempre que alguien es vegetariano debe tomar vitamina B12. Bueno, relacionado a lo que vos acabas de decir, también la indicación o lo ideal, la recomendación sería que cuando uno va a decidir hacer una transición a este tipo de alimentación, se haga un valor basal, ver cómo está el estado de las reservas. Entonces ahí es muy importante que se haga la dosificación de en qué valores estamos. Y después ir repitiéndolo aproximadamente cada 6 meses y suplementar si es necesario. A veces nos encontramos con que no es necesario. Si los valores están disminuidos, es necesario suplementar. Perfecto. Bueno, vamos a ver si tenemos alguna pregunta más. ¿Algo que vos quieras comentar, Marina, de dejarnos así de como, como A de mí me resumen? parece, a mí me parece la importancia de que el paciente pueda tener los distintos tipos de profesionales que podamos ayudarlo, ¿no? La importancia del trabajo en equipo, que el paciente pueda buscar esos equipos de profesionales donde se encuentre contenido, donde los profesionales trabajemos en forma unificada y con los mismos criterios para cuidar a ese paciente, ¿no es cierto? Y que a mí en nutrición hay un lema que me gusta manejar, que es que cuando yo consumo en forma variada y en la cantidad adecuada cada alimentación, cada tipo de alimentos, nada es malo o nada es tan bueno. ¿No? Lo ideal siempre es el punto medio. Los excesos son malos. Si yo consumo alimentos en puntos medios, en verdad puedo comer absolutamente de todo según mi decisión y mi intención del perfil alimentario que quiera hacer. Bueno, Pero la ma- variedad, la clave está en la variedad. la variedad y en la cantidad también, o Sí, sea, total, totalmente. bueno, Marina, muchísimas gracias. Excelente exposición, muy clara. Espero que a todos nuestros oyentes les haya servido y que tengan en cuenta que todas estas charlas que hacemos son para informarlos y mantenerlos y mejorar su calidad de vida. Bueno, agradecer a todos los que nos acompañan siempre, agradecer al Laboratorio TRAB que hace posible que podamos hacer esta transmisión y que es federal porque llega a distintos lugares que siendo presencial no podríamos hacerlo, y a la doctora Patricia Cowan, que es la representante de SAPCO, y al presidente de la Sociedad Argentina de Osteoporosis, que permiten y me permiten a mí que pueda disfrutar y coordinar también
de estas charlas. Así que si no hay más preguntas, los despedimos y que tengan un muy buen fin de semana y muchísimas gracias Marina, un placer tenerte con nosotros. Gracias Isabel, el agradecimiento es mío y un beso especialmente a vos, a toda la Sociedad de Argentina de Osteoporosis y a todos los conectados. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos.